Bueno, ya estamos dentro. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes Facebook, buenas tardes Instagram. Bienvenidos y bienvenidas al Rincón del Docente Holístico. Y en primer lugar, lo que me gustaría es agradeceros el interés por este tipo de temáticas y también agradeceros el estar ahí, porque sin vosotros y sin vosotras esto no tendría ningún sentido y no podría llevarse a ningún sitio. Entonces, me gustaría transmitir que todos y cada uno de vosotros y de vosotras sois sumamente importantes, sois piezas fundamentales dentro de la mejora de la educación. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias a todas por estar ahí. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las prácticas de mindfulness, también conocidas como prácticas de la atención plena dentro del contexto educativo. ¿Pero qué es esto de atención plena? Pues entendemos por atención plena es un proceso en el que nosotros, nosotras somos conscientes de nuestros propios pensamientos, nuestras propias sensaciones y cómo éstas de alguna forma se generan desde nuestros propios contenidos o de lo que viene del exterior, pero al final son sensaciones nuestras. Y es un poquito de este tema del que vamos a hablar y de esto y de mucho más. Vamos a hablar con dos profesionales de este ámbito, que son María Molero y Mireia Jiménez. Buenas tardes a las dos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Muchas gracias, Emilia. Estas dos profesionales pertenecen al ámbito educativo. María es profesora de educación infantil y de educación primaria y Mireia es pedagoga. Ambas integran aulas en calma y son facilitadoras de mindfulness en el contexto educativo. Así que lo primero que quiero decir es que muchísimas gracias por estar aquí. Me parece que es un tema muy necesario. Creo que estáis haciendo una gran labor y sobre todo agradecer vuestra buena disposición y vuestra disponibilidad para estar hoy aquí en el Rincón del Docente Holístico y compartir vuestros conocimientos con la audiencia. Así que bienvenidas y muchas gracias. Gracias a ti, Emilia. Y nada, antes de empezar con la entrevista sí que me gustaría hacer una llamada a la audiencia para comentar que en el transcurso de la entrevista, si surgiese algún tipo de duda o de inquietud acerca de algún tema del que estamos tratando, pues que lo dejéis en comentarios. Yo tomaré nota y al final, pues dentro de lo posible, se intentará dar respuesta a estas inquietudes. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a ello. Y a mí, en primer lugar, me gustaría saber cómo es esto que decidisteis en algún punto orientar vuestros conocimientos del ámbito educativo a la práctica de mindfulness. Bueno, yo creo que en este caso voy a contestar yo, pero al final es un proyecto en el cual nos hemos unido un poco porque tanto Mireia como yo estábamos en un momento a nivel personal y profesional pues muy parecido, aunque con características distintas, pero es verdad que nos encontró este proyecto en un momento donde había una búsqueda a nivel personal, de desarrollo personal, de crecimiento personal y un crecimiento profesional. Entonces, fusionamos, juntamos esos conocimientos que habíamos adquirido en esa búsqueda, en ese desarrollo y crecimiento personal, con todos los conocimientos que teníamos desde el punto de vista académicos y pedagógicos. Entonces, bueno, el mindfulness llegó a nuestra vida, como bien estoy explicando, a nivel personal. Primero llegó como una experiencia personal y después vimos que esto que nos estaba ayudando a cada una en ámbitos distintos podría también ayudar a solventar todas esas carencias que habíamos detectado a lo largo de esa experiencia profesional, ella en el ámbito de la pedagogía y yo en el ámbito de la educación, del aula. Entonces, bueno, pues así surgió el proyecto Aulas en Calma. Muy bien. Pues nada, me parece bastante lógico por un lado y me parece también bastante productivo que lo que a vosotras de alguna forma os sirvió en lo personal,
pues que lo llevaseis también o lo habéis intentado integrar, y de hecho lo estáis haciendo, en el ámbito educativo, que también bajo mi visión es necesario. Así que muchas gracias por eso. Y luego me gustaría también que nos comentaseis, porque resulta que se ha hablado mucho acerca de los beneficios de mindfulness en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la salud, porque sabemos que ayuda a reducir los niveles de ansiedad, de estrés, en el ámbito profesional también, porque claro, al estar más concentrados y al estar más tranquilos se puede rendir mejor y se puede trabajar con mayor eficacia, y por supuesto también en el personal. Ya sabemos que si nosotros estamos mejor, más equilibrados, las relaciones para con nosotros mismos y para con los demás, pues también van a ser como más satisfactorias y de mayor calidad. Pero, ¿cómo puede ayudar mindfulness a los niños? Pues como tú bien dices, Emilia, el mindfulness abarca muchos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista, como tú explicabas, a nivel pues, académico, pues tiene muchos beneficios a día de hoy, hay muchos estudios que lo avalan, que tienen que ver, bueno, pues con todo lo que tiene que ver con la concentración, con la atención, con la capacidad de conectar con lo que estamos haciendo, ¿no? Con la calidad de todo lo que hacemos, porque muchas veces cuando estamos en esta vorágine de multitasking, de multitarea, pues muchas veces pasamos por las cosas de una forma como... No sé si me escucháis, voy a quitarme ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Para que no se me acople. Pues lo que te comentaba, bueno, pues en esa labor diaria, en esta sociedad de la inmediatez, estos niños que tenemos hoy en día que quieren todo ahora, inmediatamente, y ya uno de los beneficios que tiene en ese sentido es que se trabaja muchísimo la paciencia, ¿no? La capacidad de aceptación de lo que está pasando, ¿no? Entonces, otro de los rasgos también que hemos detectado es todo el tema de la frustración. Los niños de hoy en día les cuesta muchísimo, no toleran esa frustración, ¿no? Y muchos de los problemas que vienen se derivan de ahí, ¿no? De esa sociedad, de esta cultura de la inmediatez. Entonces, desde un punto de vista académico, les ayudamos, pues eso, como tú bien decías, en la organización, a saber organizarse, a saber pues establecer un orden de prioridades, a saber conectar con las necesidades reales del momento, a tener muchísima más atención, a enfocar muchísimo más en lo que está pasando ahora, ¿no? Desde un punto de vista personal, a través del mindfulness lo que hacemos es conectar con nuestro cuerpo, es decir, conectamos mente y cuerpo. Entonces aprendemos a potenciar esa sensibilidad, esa información que nos llega a través de los sentidos, tanto exteriores como internos, y cómo nosotros podemos conectar y entender qué es lo que está pasando en cada momento, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos sintiendo, por qué estamos sintiendo eso. Entonces nos da muchísima más información de lo que nos está pasando a nivel interno, pero también a nivel externo, porque también nos conecta con nuestro entorno. Y luego, por otro lado, cuando yo empiezo a trabajar todo ese tema de autoconocimiento, pues también empiezo a todo lo que tiene que ver con mi entorno, mejoran mis relaciones, mi capacidad de empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro, la capacidad de observar lo que está pasando y sobre todo enseñarles a no dejarse llevar por esos filtros que vamos generando con la experiencia, ¿no? Esos filtros de pensamiento que lo que hacen es muchas veces pues teñir esa información, ¿no? Y saber realmente si esa información es lo más real posible, ¿no? Entonces, tiene muchos beneficios y, por supuesto, es muy complementario con todas las terapias que tienen que ver con niños que tengan necesidades educativas y que estén llevando terapias pues psicológicas, psiquiátricas. Nosotros siempre decimos que es un complemento, ¿vale? No exime esas terapias, pero es verdad que hay muchísimas patologías que se están trabajando a través del mindfulness porque tiene beneficios y porque ayuda a esas terapias, a esas medicaciones, que no es sustitutivo, nunca sustituye. Es decir, mindfulness no sustituye ninguna terapia o ninguna medicación, ningún tratamiento que haya pues planteado cualquier
psicólogo, psiquiatra o médico, ¿no? Entonces, eso sí que quiero que quede claro porque tiene infinidad de beneficios a nivel sanitarios, pero no sustituye ni arregla ningún problema que tenga que tratarse con un tratamiento correspondiente. Entonces, son muchos los beneficios que tienen, pero los beneficios también quiero dejar claro que se van viendo a largo plazo, no son beneficios que se vean de manera inmediata. Hay cosas que sí, que se empiezan a ver enseguida, pero requiere de un hábito y de una constancia para que se vean los beneficios. No es un beneficio como muy a corto plazo, ¿no? Esto también me gusta decirlo porque a veces, bueno, la gente viene un poquito a nosotras desesperada buscando una respuesta inmediata y cosas inmediatas a través del mindfulness precisamente no. Uno de los preceptos, que siempre hemos hablado, es la paciencia y respetar los tiempos. Muy bien. Y una pregunta, en esta misma línea, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Qué es lo que habéis observado en los niños cuando realizan este tipo de prácticas? Bueno, pues, a ver, la experiencia que tenemos es cuando llegan al aula y hacemos una lluvia de ideas y recabamos un poquito de información. Al principio nos gusta saber qué es lo que, con qué vamos a trabajar, qué información tiene. Hay niños que vienen, bueno, pues porque en casa ya lo han implementado, porque tienen actitudes en casa relacionadas con todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento personal y el conocimiento de uno mismo, pero hay otros que vienen recomendados por psicólogos, por neurólogos. Tenemos muchos alumnos que han venido porque el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra que les está tratando les ha dicho que, bueno, pues que buscaran terapias alternativas al tratamiento. Los niños vienen de diferentes, buscando diferentes vías, sí. Entonces, lo primero que hacemos es ver qué es lo que saben ellos del mindfulness. Y nos llama mucho la atención porque siempre nos dicen que es relajarse, ¿no? Estar tranquilo. Y no precisamente relajarse, ¿no? La práctica del mindfulness es un trabajo activo. Es decir, me relajo cuando estoy realizando una relajación donde yo no tengo que enfocar mi atención en nada, ¿no? Donde yo me dejo llevar y también es muy interesante y lo hacemos, pero la práctica del mindfulness es un entrenamiento atencional, por lo tanto requiere de actividad a nivel cognitivo y a veces actividad a nivel físico, porque muchas de las prácticas que hacemos en educación, sobre todo en educación infantil y las edades más chiquititas, los estados de calma no se adquieren si no son a través de movimiento, es decir, un niño, la tendencia natural es al movimiento, por lo tanto, muchas veces las prácticas que hacemos son prácticas guiadas o prácticas activas, donde el niño tiene que realizar algo, ¿no? Para fijar su foco, su atención. Por lo tanto, es un poco desmitificar lo primero que hacemos, el concepto de mindfulness. A día de hoy ya se va sabiendo mucho, pero yo creo que a veces falta información veraz, ¿vale? La gente lo asocia a estoy calmado, estoy meditando, estoy en un estado... No es un estado de relax. La meditación es una cosa cuando nosotros somos capaces de crear estados de calma, de estados donde mis pensamientos de alguna manera baja esa frecuencia, pero mindfulness es un paso más, es decir, no solamente estoy enfocando mi atención, sino además estoy observando, me convierto en un observador de lo que está ocurriendo en mi cuerpo. Entonces tengo un ejercicio más que hacer, que es observar qué pasa, conocer qué es lo que está pasando sin juzgar, sin emitir juicios de valor, simplemente observo, pero estoy atento, en ningún momento me relajo y suelto amarras, ¿vale? Eso es importante que se sepa también, es un trabajo activo, ¿vale? Cuando practicamos mindfulness, yo puedo poner el foco, yo puedo poner el ancla de muchas maneras, ¿no? Eso, si queréis, luego también lo comentaremos en mi respiración, en las cosas que están pasando fuera, lo puedo poner en la manera en la que yo estoy comiendo un alimento. Hay muchas maneras de anclaje. Casi siempre la más conocida es la de la respiración. Pero es importante que se entienda que cuando estoy practicando mindfulness no solamente estoy enfocando mi atención, sino también estoy atento a lo que está ocurriendo dentro de mí, ¿vale? Con mis emociones, con mis pensamientos y con mis sensaciones. Siempre desde una posición de observador. ¿Vale? No intervengo. En mindfulness no intervenimos, no juzgamos. Es uno de los preceptos que hay, ¿no? Juzgar, no emitir
expectativas y simplemente observar de una manera atenta qué es lo que está pasando. Muy bien, muchas gracias. Y otra de las preguntas es que los niños aprenden por imitación, especialmente en los primeros estadios de su desarrollo evolutivo. Y me gustaría saber qué implicaciones tiene esto para las familias y para los docentes de cara a esta práctica de mindfulness. Pues yo te diría, Emilia, que para mí, que la experiencia, los años que llevamos con el proyecto, el primer escalón donde hay que poner el pie es primero en las familias, porque, bueno, pues la educación, las horas que pasan, por muchas horas que pasan en el centro educativo, los padres son su primera referencia, o los cuidadores, el primer referente, las personas que están implicadas en la crianza de ese niño y, por supuesto, el maestro. Es decir, mindfulness no sirve yo con entender bien la teoría, ¿no? O sea, mindfulness es una actitud, ¿no? Donde se lleva a cabo tanto formal, ahora las explicaciones que te he dado anteriormente a los anclajes son formales, pero también de manera informal. Yo puedo estar practicando mindfulness a lo largo del día en situaciones que son de mi rutina cotidiana. No tengo por qué estar creando espacios específicos de mindfulness. Eso sería una práctica formal. Entonces, constantemente estamos educando y estamos transmitiendo información a través de una comunicación no verbal. Y yo creo que es incluso más potente que lo que le decimos. Si lo que decimos no va acompañado de una coherencia, de una forma de actuar coherente con lo que estoy diciendo, no sirve para nada. Los niños se les queda muchísimo más lo que tú decías, ¿no? Lo que ven, lo que captan, lo que de alguna manera se les queda ahí, ¿no? Entonces, es importantísimo que los docentes entiendan, practiquen y de alguna manera sean como que estén comprometidos con ello, porque si no, no va a servir de nada. Es decir, si no nace, si un maestro no lo tiene integrado, no solo como enseñanza hacia el alumno, sino como integrado en su día a día, ¿no? En su gestión laboral, en la manera que tiene de enfocar, ¿no? Si un maestro no es capaz de salir de un aula, de un grupo de alumnos, cortar, generar pausas para volver a entrar en otro y dejar atrás toda la carga que conlleve esa vivencia, porque muchas veces el maestro lleva en sus espaldas, en su mochila, una serie de vivencias que no corresponden al momento. Entonces, constantemente, si hacemos ese pequeño análisis, cómo nosotros elaboramos esas transiciones dentro del aula, ¿no? Cómo me comporto yo con el resto de compañeros, cómo hablo yo, cómo mando callar a mis alumnos, si lo hago desde una forma constructiva o impositora, es decir, si yo obligo a que mis niños estén en silencio, no, o los induzco a que lo estén en silencio. Si soy capaz de tomar conciencia durante una clase, cómo yo me estoy colocando, ¿no? A la hora de corregir un examen, si estoy generando una tensión, si no la estoy generando, si me siento de forma hostil, cómo me dirijo a un alumno, si le estoy contestando mal porque por la mañana discutí con mi marido o con mi pareja, o porque realmente ese niño se merece que yo le conteste de esa forma, ¿no? Se trata de responder frente a reaccionar. Por lo tanto, para mí es que es fundamental. Yo no implementaría el mindfulness en los centros si no los maestros no saben o no lo trabajan porque se difumina, ¿no? Ese trabajo se pierde. Es importantísimo que se vaya de alguna manera se vaya extendiendo, ¿no? En toda la comunidad educativa. Y cuando te digo comunidad educativa, incluso hasta el cocinero que está en la cocina y la cuidadora del comedor. Es decir, se trata de crear y generar una comunidad donde todos vayan en una dirección o al menos tengan la intención, ¿vale? Eso quiero también dejarlo claro, que no se trata de hacerlo bien o mal, se trata de establecer una intención y un compromiso, primero con nosotros mismos para después poderlo generar con los demás. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que la educación es un trabajo en equipo y que es importante que todos vayan a la misma dirección con un mismo objetivo y, por supuesto, con la intención puesta en algo en concreto. Y también considero que es fundamental que para enseñar cualquier
lo que sea, cualquier cosa, primero tiene que tenerlo integrado a la persona. De lo contrario, serán prácticas, pero caerán en la nada, porque realmente de lo que se aprende es de lo que la persona es y no de lo que la persona dice. Entonces, sí, las prácticas están muy bien, pero siempre de alguna forma reforzando lo que ya trae esas familias, lo que ya traen, esas actitudes que ya también trae el docente, ¿no? Así que es cuestión más de, como estáis diciendo, un trabajo de conciencia de cada uno de nosotros. Por ahí iba un poquito lo del principio de que todos nosotros somos sumamente importantes dentro de la educación y tenemos esa responsabilidad. Total. Así que muchas gracias. Y a colación de esto está muy, muy, muy relacionado, es lo que sería necesario para que un niño pudiera integrar mindfulness en la vida diaria. Yo entiendo que sería precisamente esta actitud, ¿no? Más que las prácticas o ambas. ¿Cómo lo veis? Sí, es necesario, pues eso, que haya una cierta información, que las escuelas informen, porque hay gente, ya lo que te decía antes, hay gente que las familias, pues a lo mejor ya lo tienen implementado en su día a día, o pues bueno, han leído, o conocen algo, o en su trabajo les han dado un curso, pero es importante, yo creo que lo primero sería informar, que sepan qué es lo que se está haciendo, dedicar espacios, guiarlos, dedicar espacios también dentro de lo que es la jornada lectiva, bueno, pues tener pequeños espacios para que ellos tengan, empiecen de alguna manera a crear esos hábitos. Bueno, pues a la hora de hacer los proyectos y las programaciones, tener en cuenta pues esos, y al final no hace falta dedicarle mucho tiempo, es simplemente tener en cuenta, bueno, pues dedicar dentro de la jornada lectiva pues un espacio para que ellos tengan, habilitar zonas en el aula, a veces, bueno, el rincón de la calma, la mesa de la paz, ya en infantil se hacían muchas cosas, pero en primaria seguir dedicando un espacio donde ellos tengan ese lugar, ¿no? Ese entorno para poder hacerlo. Información sobre todo, explicarles cómo lo pueden integrar de una manera formal e informal, es decir, bueno, sí, podemos dedicar un tiempo a realizar prácticas, pero también cómo tú desde el momento que te levantas puedes empezar a practicarlo, puedes echar la intención al día, puedes valorar y evaluar cómo me he levantado, cómo me siento, agradecer, detenerme, generar pequeñas pausas, ¿no? Entonces esto sería una forma, ¿no? Donde ellos empiezan desde edades muy chiquititas pues a verlo como algo natural, no porque haya una circunstancia externa que me obligue a pararme, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Vamos a una velocidad como el rayo y cuando me pasa algo, sea lo que sea, del calibre que sea, algo gordo, algo menos gordo, de repente digo, ay, me paro, ahora sí tengo que replantearme. Pues no llegar a eso, es decir, vamos a enseñar a generar pausas durante el día, alertas, que de repente me reconecte con mi esencia, conmigo misma, con lo que estoy sintiendo, con lo que tengo en mi entorno, a evaluarlo de una manera como una observadora, no desde un punto de vista de juicio, de valor, sino decir cómo me estoy enfrentando yo a esta situación y ver qué cosas puedo mejorar mañana. Entonces, sobre todo, enseñar a generar esas pequeñas... Yo lo que le digo muchas veces a los niños es encontrar ese botón de pausa, ¿no? Es decir, ahora, plin, décimas de segundo, al final es como volver, ¿no? El alma al cuerpo, es decir, vamos a unirnos, vamos a conectar con el aquí y ahora. Se trata de eso, fundamentalmente, y por supuesto, cuanto más chiquitines son, cuanto más pequeñitos son, pues este tipo de hábitos lo adquieren de una manera mucho más natural y lo incluyen de una forma mucho más normal, ¿no? Que los mayores, que les cuesta un poquito más y que, bueno, les parece algo como a veces como, no sé, incluso ridículo, ¿no? Cuando son muy mayores les da hasta vergüenza, ¿no? Pues no, son momentos en los que también puedo parar y estar conmigo mismo, ¿no? Por eso desde chiquititos, si lo tienen implementado, pues luego lo hacen como más natural. Lo ven normal. Sí. Y porque yo pienso, hace unas décadas, este tipo de implementaciones, tal y como se dan hoy día, así de forma tan general y de una forma abierta, era poco viable, o por no decir impensable, en las escuelas.
¿Qué creéis que ha cambiado en la sociedad para que esto haya, pues eso, que haya una gran demanda como la está habiendo en la actualidad y parece que esto va a más, este cambio? ¿A qué se puede deber? Como tú bien dices, Emilia, hace 12 años plantearnos o cuestionarnos nuestros estados anímicos, emocionales, era casi una frivolidad. Es decir, no nos enseñaban a simplemente, pues no hay que llorar, si te caes, límpiate los ojos, levántate, tienes que ser fuerte, aquí los valientes son los que van a conseguirlo. Antes educábamos así, se educaba, era una frivolidad, es decir, plantearte, había otras necesidades. ¿Qué ocurre? Que la sociedad empieza a ir a toda pastilla, ¿no? El tema tecnológico es infrenable. Estamos contaminados sensorialmente, miremos por donde miremos, recibimos muchísima información. Por un lado, lo que es la normativa y la legislación empieza a contemplar el desarrollo integral de la persona. Ya se empieza a saber y a entender que sí, que vamos acompañados de la parte cognitiva, pero también de la parte emocional, y que las emociones, los estados de ánimo dirigen muchas veces, incluso determinan la calidad y nuestra calidad, nuestra salud, ¿no? Ya se sabe que una persona cuando está a niveles de estrés muy potentes, ya hay estudios que dicen que, bueno, pues que el retinol aumenta, que mis defensas disminuyen, mi sistema inmunológico, se sabe mucho ya, ¿no? Acerca de cómo las emociones y los estados de ánimo influyen en nuestra vida, y además vivimos una vida a toda pastilla, donde no paramos, ¿no? Estamos realizando 25 cosas a la vez. ¿Qué ocurre? Que todo esto a nivel escolar, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues cada vez más niños que tienen déficit de atención y cada vez más hiperactividad. Entonces se ve esto ya es como una pandemia, ¿no? Que en un aula de repente aparecen muchísimos niños, ¿no? Que presentan este cuadro. Bueno, pues es que no nos ha quedado otra que buscar el botón de pausa, no nos queda otra que empezar a educar en esto. Entonces yo creo que es que la sociedad cada vez necesita más humanos. No podemos dejar que nos ganen la batalla las máquinas, los robots, y es lo que nos diferencia de ellos. Entonces, los robots ya sabemos que muchas funciones ejecutivas las van a hacer mejor que los humanos, porque su margen de error es muchísimo más bajo que el de un humano. Pero, ojo, una máquina a día de hoy no le va a caer una lágrima, no va a ser capaz de empatizar contigo ni de entender qué te está pasando, ¿no? Entonces, y sobre todo ya se sabe que esas habilidades blandas nos van a acompañar el resto de nuestra vida, esas competencias básicas que yo voy a poder implementar en cualquier situación. Sabemos que lo cognitivo, lo académico, nos va a acompañar, pero si no lo llevamos de la mano de la parte más emocional, más de desarrollo personal, no nos sirve para nada. Entonces, yo creo que ahora ya se sabe que hay que enseñar a caer, hay que enseñar en resiliencia, hay que enseñar a los niños a caer de la mejor manera y a levantarse cuanto antes, ¿vale? Con los menos daños hechos, porque esa capacidad de adaptación al medio, que además cada vez tiene que ser súper rápida, esa capacidad de aceptación, de entender que ahora nos ha pasado con la pandemia, que a lo mejor cuando volvamos ya no va a ser lo mismo que era antes. Entonces, si nos resistimos a todo eso, si no educamos desde ese punto de vista, cada vez nos vamos a ir adaptando menos al medio, porque yo creo que lo que viene es así, o sea, la tendencia es esa, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, que todo, que de alguna manera la sociedad también nos ha llevado y nos obliga a eso. Antes teníamos más tiempo para hablar con nuestros hijos, para dedicar, ahora no, ahora es todo súper rápido, súper impersonal. Entonces, yo creo que el valor del futuro van a ser los humanos, las personas, ¿no? Entonces, al menos nosotras lo queremos creer así, aunque no. Yo también. Quiero creer eso, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es así. Es que al final la vida nos lleva por la dirección que es la correcta, y ha sido pues toda esta trayectoria como al final llevar a confluir a un punto que dices, bueno, o se hace algo o si no nos vamos directamente. Sí, directamente. sí. Entonces quizás esa toma de conciencia, ¿no? Como has dicho, de adaptarse y de aceptar, y eso necesita un contacto
con nosotros mismos, con esa parte humana, que la educación desde hace, bueno, la educación tradicional, ya desde el siglo XVII, XVIII, pues es tan mecanicista, ¿no? Y tan modelo enfocado, industrial. claro, deshumanizado todo. Por eso, ¿no? Toda esta trayectoria ha llevado a lo que ha llevado y finalmente pues se tiene que poner, hay que pararlo y se tiene que poner remedio. Muy bien, y ahora me gustaría empezar con una serie de cuestiones que son más concretas y quizás más prácticas. Y me gustaría saber a qué edad creéis que es recomendable que los niños empezaran con estas prácticas, con este tipo de prácticas de mindfulness. Bueno, yo creo que la edad, lo hemos hablado en educación primaria, ¿no? Sí. Bueno, mejor, como yo ya he hablado mucho, lo explica Mireia para no marearos. No, sí es verdad que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Nosotras trabajamos, cuando nos creamos el proyecto Aulas en Calma, que era para dar respuesta un poco a las necesidades educativas de los aspectos más socioemocionales, para alumnado de 4 a 12 años, queríamos dedicarle la atención a esas dos franjas de edad, ¿no? A infantil y primaria, porque creemos, principalmente porque es nuestra formación y en segundo lugar porque creemos que es por donde hay que empezar, por donde los más pequeños. Y como ha explicado María antes, pues como los niños aprenden por imitación y son una esponja, cuanto antes lo aprendan y adquieran esas herramientas y lo pongan en práctica, mucho mejor. Pero sí que es verdad que con educación primaria como que toman más conciencia de los conceptos. El mindfulness es un concepto bastante abstracto que siempre nosotros utilizamos metáforas, ejemplos, lo relacionamos con la vida cotidiana, pero los de primaria sí que lo comprenden mejor, todos estos conceptos. Y creo porque también lo viven más todas estas, ¿no? El tema de los pensamientos, de la gestión de emociones, que si los bloqueos emocionales, entonces yo creo que son más conscientes, sí. Y entonces entiendo que trabajáis con niños tanto de infantil como de primaria. ¿Qué edades? ¿Con qué edades más o menos trabajáis? Nosotras el proyecto Aulas en Calma, pues eso, como os he comentado, engloba desde los 4 añitos a los 12. Lo dividimos en dos franjas de edades y dos proyectos. Es el mismo proyecto, pero dirigido a colectivos diferentes. Metodologías también. Y la metodología también es diferente. ¿Qué pasa? Que nosotras lo llevamos a cabo en el ámbito educativo a modo de extraescolar, a día de hoy. Somos de las que luchamos, y María lo ha comentado antes, de que consideramos que no debe ser una extraescolar más de ocio y tiempo libre en la que participen los niños y jóvenes, sino creemos que debe ser una asignatura más que se debe integrar en el contexto educativo y, si me apuras, incluirlo de manera transversal en las materias, en las asignaturas académicas. Pero claro, esto comportaría que un cambio de filosofía de centro y bueno, y que ese centro pues le diera prioridad y que le diera importancia a vivir en el bienestar, ¿no? Que eso es lo que falta. Pero nos consta que hay centros educativos que sí que lo están implementando, pero hasta que esto no sea algo normalizado, digamos, o de manera estandarizada, pues nosotros hacemos nuestra contribución a modo de extraescolar fuera de la jornada lectiva. Y formándolos, ¿no? Y entonces, si alguien entra en nuestra página web, que los invito a que, bueno, pues que tenemos cosas muy interesantes, aparte de los recursos y la formación que ofrecemos, también verán que trabajamos con adolescentes de 12 a 16. A día de hoy no es así. Esperemos que en breve y para el curso que viene podamos ampliar y trabajar con esta franja de edad, principalmente porque, bueno, que conozcan esta herramienta tan poderosa y que tantos beneficios aporta, porque a nivel académico, ¿no? Sobre todo para el control y la gestión del estrés, ¿no? Son los adolescentes en este aspecto, sí que es verdad que lo sufren un poquito más, se tienen que enfrentar a periodos de exámenes, a pruebas de acceso. Entonces, bueno, creo que es importante que empiecen a conocerlo, pero bueno, nosotros a día de hoy todavía no. Pero sí que ofrecemos recursos que los docentes se pueden descargar en la página web para que lo puedan implementar ellos en el aula. No antes
que se formen ellos como en primera persona como formadores mindfulness, lo que os ha comentado María. Es importante que ellos lo empiecen que se formen ellos en primera persona, que piensen por ellos mismos para luego poder aplicarlo en el aula. Nosotros estamos ya, y el año que viene, ya en el curso 2020-2021, nos vamos a meter ya en centros educativos para dar una formación a profesores, a educadores. Lo hemos llamado educadores porque no queremos focalizarlo solo al profesorado. Cualquier persona que se dedica al mundo de la educación. Es una formación teórico-práctica que lo que queremos, lo que se pretende es eso, que lo conozcan y lo practiquen ellos en primera persona, para luego poder implementarlo en el aula. Y haber dicho que trabajáis con 2 rangos de edades, sobre todo, ¿no? Así. Sí. ¿Podríais comentar así a grandes rasgos cuáles son las metodologías que se implementan en un rango de edad y en el otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se trabaja con ellos? Son muy parecidas. Nosotras, cuando creamos este proyecto Aulas en Calma, creamos nuestra metodología. Tenemos un método Aulas en Calma que incluso en la página web se puede ver y da respuesta pues a lo que son los pilares fundamentales del mindfulness. Nosotras trabajamos el tema de la respiración, el tema de los pensamientos, de las emociones, como las sensaciones físicas actúan en nuestro cuerpo y demás. Pero no sé qué iba a decir, ahora se me ha olvidado. No, pues la pregunta, es la rutina. El ritual, eso, sí, que la rutina es la misma. Que tenemos un ritual de sesión, eso es lo que quería decir. Que siempre los rituales de sesión, que son comunes. Son comunes en infantil y primaria, aunque pues bueno, te dirijas de una manera diferente. Y esos rituales pues siempre entramos, pues mira, te pongo un ejemplo, en educación infantil siempre empezamos con el círculo mágico, que es la asamblea, es la primera actividad con la que empezamos, pues para saber el punto de partida de los alumnos, cómo se encuentran en ese momento a nivel de cuerpo, de mente, y siempre nos explican un montón de historias. Nos lo pasamos súper bien. De ahí pues pasamos al tema de la respiración. Siempre hacemos ejercicios de respiración como práctica formal de mindfulness. Para los pequeñitos, pues con canciones. Para los mayores, pues observamos cómo entra y sale el aire, las inhalaciones, las exhalaciones, el aire por la nariz, bueno. Hay muchas maneras. Después implementamos un poquito de trabajo de mesa, ¿vale? Y ese trabajo de mesa consta de unos libros que nosotros editamos al principio de nuestro proyecto. Son 3 libros para 3 franjas de edades, los hemos elaborado nosotros, y en ese libro incluimos actividades relacionadas con la inteligencia emocional, cómo reconocerlas, expresarlas y canalizarlas de la mejor manera que podamos aprender. Y bueno, luego pasamos a la psicomotricidad y a juegos en movimiento para finalizar con las meditaciones guiadas, con cuentos. Bueno, esas son más o menos la estructura de nuestras sesiones. Y vamos cambiando pues cada día con algún día especial también hacemos alguna vez. Eso es. Claro, entonces yo entiendo que porque muchas veces, ¿no? Lo que decíamos antes, se suele asociar práctica de mindfulness con estar quietecitos, hacer respiraciones, y no necesariamente ha de ser así. Y de hecho no lo hacéis así. Trabajáis de diferentes formas ese tipo de atención. Combinamos, sí. De hecho perdonar que intervenga, que está hablando Mireia, hay un ejercicio que hacemos que se llama sacudir los nervios, ¿no? Entonces, hay veces que llegan, pues depende de la franja horaria, si la clase la damos a las 2:30 o la damos por la tarde al final de la jornada. Y ahí hay veces que enganchan del patio a nuestra clase. Entonces, es necesario, pues eso, realizar lo que comentaba Mireia, pues nosotros la actividad la llamamos soltar los nervios, ¿no? Y es a base de movimientos, danzas y un poco obligarles a que descarguen toda esa energía que traen, porque si no es imposible recogerles en un momento de calma. Y a veces incluso depende, nosotras ahí siempre hacemos un poco como hacen los sanitarios, ¿no? Cuando llegan a un accidente, evaluar. Y esto siempre se lo decimos a los profesores que formamos. Y es que hay que evaluar la situación constantemente, ¿no? Tengo que evaluar cómo se encuentran mis alumnos para saber qué es lo que les tengo que dar, ¿no? Porque ahí sí que tenemos una carta muchas veces
muy abierta de posibilidades, porque a veces, bueno, todo maestro sabe que tiene que sacarse a veces una paloma de la chistera, ¿no? Que es el elemento sorpresa ¿no? Que aunque tú te establezcas y organices tu clase de una manera que es lo suyo, ¿no? Que no ir a salto de mata, pero sí que a veces hay que evaluar la situación y a veces tengo que improvisar. Y entonces en Mindfulness pasa lo mismo. Es decir, hay días que no puedes generar estados de calma porque, bueno, ha pasado algo, han discutido dos amigos, les pasan muchísimas cosas y entonces no consigues llegar a ese punto. Entonces, bueno, pues un poco también usamos ese elemento sorpresa, entre comillas, porque contamos con ello que a veces en esa evaluación de la situación puede ser que nos encontremos cosas que no esperábamos, ¿no? Claro. Claro. Bueno, pasa en cualquier clase cuando estás impartiendo cualquier materia, ya un poco pasa, pues esto un poquito también por la misma dirección. Sí, así es. Claro. Y entonces entiendo que vuestra propuesta para que los niños puedan integrar mindfulness como parte de su vida cotidiana reside en estas prácticas, pero también en la formación de los profesorado y también en la formación de las familias. Correcto. Nosotras, que lo explicará Mireia ahora, una de las cosas, o bueno, lo puedo explicar yo. Sí, los talleres. Una de las cosas, todo proyecto requiere de un pivotaje. Es decir, uno empieza pensando en un proyecto, con la ilusión de un proyecto, pero hasta que no lo lleva a la práctica no es consciente de las necesidades reales de ese proyecto. Y no es lo mismo un proyecto aquí en la sierra, en un pueblecito donde vivimos nosotras, que a lo mejor en el centro de Madrid, yo qué sé, en una zona concreta, en un municipio concreto. Entonces, en ese pivotaje nos dimos cuenta enseguida, pues muy, muy al principio, que los padres reclamaban esa información, querían saber más. Es más, nosotras les debíamos una explicación. Entonces, ahí surgieron los talleres de padres. Muy al principio, te puedo decir que casi antes los padres que los profesores, porque como nosotros lo hacíamos de manera extracurricular, y en casas de la cultura y en centros de los municipios, pues ¿qué ocurría? Que nosotros con los que teníamos una relación directa era con las familias, y las familias a veces nos decían, no, es que quiero saber más porque llega a casa y me dice esto o lo otro. Es decir, ellos mismos les daban como consignas a los papás para tranquilizarlos, ¿no? Entonces salió, o sea, la propuesta de los padres cayó por su propio peso y fue de las primeras cosas. Y entonces, dentro de esa formación en escuela de padres, esto ya lo hemos hecho mucho y es formar y crear talleres que son teórico-prácticos para que los padres puedan empezar a implementarlo. Esto ya se hizo desde el minuto 1. Sí. Muy bien. Entonces, entiendo que tenéis estos talleres que van a la misma formación de los padres, en ese contacto de mindfulness para que ellos mismos los lleven a la práctica. Y después también para que dirijan a sus niños para hacer mindfulness en casa. Sí. Dentro del taller hay una parte en la que les damos estrategias y metodología, ¿vale? Les damos consignas para que ellos lo puedan hacer y puedan, pues, elaborar espacios en casa. Les damos, pues, bueno, una serie de bibliografía, de metodologías y estrategias que las pueden llevar a cabo e integrarlas en lo que es la conciliación familiar, porque muchas veces no disponen de cierto tiempo, entonces están un poquito adaptadas a la vida. Y luego también quería comentarte algo que no lo hemos dicho y a mí me parece que es muy reciente en nuestro proyecto, y como hemos hablado antes del entorno, quería hablar de la terapia del bosque, ¿no? Nosotras hemos pensado, dando una vuelta más de tuerca, cómo aprovechar ese entorno. Entonces, hemos llevado ese trabajo mindfulness de las escuelas, de dentro del aula, de dentro de las casas, de espacios cerrados, al exterior, ¿no? A la conexión con la naturaleza de una manera muy controlada y muy definida y con una estrategia muy, muy, muy estudiada, pero lo que hacemos es tomar conciencia del entorno en el entorno y en contacto directo con el entorno. Estas son las terapias de bosque, que por el problema del confinamiento pues lo hemos tenido que frenar, pero es algo que nos parece muy interesante, que también pueden hacer con las familias. Es decir, es un momento muy especial para conectar con la naturaleza y además conectar
a nivel familiar y a nivel personal. Y además nosotras que vivimos en el Parque Nacional de Guadarrama, en plena cuenca del Guadarrama y con todo este campo que tenemos, ¿cómo no vamos a aprovechar estos espacios que tenemos, ¿no? Para realizar baños de bosque, para realizar una terapia del bosque y para conectar todo lo que hacemos, nuestras prácticas de mano de la naturaleza, ¿no? Y del medio ambiente, y sobre todo porque nuestro proyecto, que esto tampoco lo hemos dicho y quiero también dejar constancia, nosotras estamos por los objetivos de desarrollo sostenible y, por supuesto, trabajamos en esa dirección, ¿no? Del cuarto objetivo, creemos en una educación de calidad y nuestra contribución y nuestro granito de arena a esos objetivos la hacemos también desde Aulas en Calma, y queremos que los niños también tengan un compromiso con esos objetivos, ¿no? Del 2030 de desarrollo sostenible. Entonces, bueno. Claro, es que ellos son parte, son los futuros ciudadanos, son muy importantes. Y luego también me parece fundamental el tema de la naturaleza. Si se tiene la posibilidad, yo hablo por experiencia propia y puedo decir que la naturaleza facilita muchísimo ese contacto con uno mismo. Entonces, para la práctica de mindfulness es esencial. Yo creo que es esencial. Por lo menos ayuda muchísimo más a ese contacto, que luego ya puedes hacerlos en otros entornos en los que no te facilita tanto esa conexión. Muy bien, entonces veo que tenéis recursos para los padres, recursos para los profesores y los que tienen los vuestros para implementar en las clases, pero también para los profesores, entiendo, para ellos mismos y también para implementar después en clase. Entonces, todos estos recursos, para la gente que les puede interesar, ¿dónde pueden tener acceso? ¿Cómo pueden tener acceso a ellos? Claro, esto es un proyecto novedoso para nosotras porque en este confinamiento hemos aprovechado para reinventarnos un poquito más y hemos cambiado nuestra página web y hemos mejorado muchas cosas. Entonces, invito a todos los que nos estén escuchando que entren en aulasencalma.com y verán el apartado recursos. Estamos generando contenido. Todavía, es decir, esto como nuestras aspiraciones son inmensas, pues estamos trabajando duro, pero a día de hoy aparecen unos cuantos y están enfocados siempre bajo nuestro método Aulas en Calma, que es el que hemos creado nosotras, que se basa en el triángulo de la conciencia, en observación de los pensamientos, explorar las sensaciones físicas y el manejo de las emociones. Entonces, todos los recursos educativos están enfocados en bloques temáticos, como hablaba antes, que pueden encontrar ejercicios de respiración, meditaciones guiadas, todas, pero estos recursos están listos para imprimir e implementarlos en el aula. Quiero decir que están todos súper de fácil explicación y también fácil de realización. ¿Qué más? Algunos son gratuitos. Algunos son gratuitos, engloban también prácticas de control postural, de los 5 sentidos, de posturas de yoga, relacionadas con la inteligencia emocional a nivel personal, intra e inter, es decir, con el resto. Y lo van a ver enseguida porque están claro, los hemos identificado con un icono para que sea de fácil identificación y por edades. Entonces, esto es algo que estamos generando poquito a poco, pero pueden encontrar ya recursos disponibles en nuestra web. En septiembre, todo en septiembre lo van a tener más a la mano porque, bueno, ahora entramos en un periodo también de vacaciones. Nosotras también, bueno, pues tenemos que seguir generando contenido. Entonces, en septiembre muchas cosas ya han visto la luz, pero en septiembre seguiremos lanzando todos las cursos que vamos a hacer virtuales, ¿no? Que van a ser algunos semipresenciales, es decir, una parte online y otra parte presencial, otros serán exclusivamente 100% online. Sí, y probablemente, bueno, pues hasta un número de 5 o 6 cursos, no solamente mindfulness, sino todo lo que tiene que ver con la gestión educativa, técnicas de estudio, es decir, abrimos un poquito el campo. Lo que pasa que esos cursos van a estar disponibles ya de cara al nuevo curso, al 2020-2021, para que, bueno, pues cuando se abra el curso escolar, pues también los maestros que quieran reciclarse, que quieran implementar o que quieran aprender un poquito más, pues podrán hacer esos cursos online
y algunos serán, como decimos, blended, unos serán a través de lo que es lo virtual, pero también con sesiones presenciales. Incluso ese mismo formato se hará de carácter presencial para los centros que lo soliciten. Entonces, bueno, y sobre todo, todo va a salir a la luz más en septiembre, que es cuando ya empezamos con otra energía. Otra etapa. Sí, eso es. Así es. Pues me parece súper interesante todo lo que habéis desarrollado ya y lo que tenéis en mente de implementar a partir de septiembre. Me parece que es súper interesante. Espero que muchos docentes se puedan interesar por esto, porque la verdad es que es necesario. Y bueno, para finalizar, me gustaría exponeros una inquietud que tiene una compañera mía y que me hizo saber antes de la entrevista, y es que ella se dedica sobre todo a los niños de 0 a 3 años. Entonces, este tipo de niños, porque sabemos que la práctica de mindfulness ellos no la van a poder llevar a cabo como tal, pero ¿hay alguna forma para que puedan ellos desarrollar alguna habilidad que les permita después integrar mindfulness de una forma más natural? Sí, nosotras, como bien ha dicho Mireia, trabajamos el triángulo de la conciencia, entonces la puerta de entrada a esa conciencia toda la información nos llega a través de los sentidos. Entonces ya sabemos que desde el vientre materno muchos sentidos empiezan a despertar, algunos muy pronto. Entonces yo animo no solamente a trabajarlo desde el nacimiento, sino antes del nacimiento. Podríamos decir que desde la concepción, si unos padres quieren ser unos padres atentos, conscientes de esa decisión que han tomado de traer una vida al mundo, me parece interesante empezar a trabajar esa conciencia desde el primer momento, desde la concepción, ¿no? De cualquier forma, es decir, no hay formas buenas ni malas, vuelvo a decir lo que os decía antes, desde la intención, ¿no? Desde el compromiso. Entonces ya puedes tener un embarazo muchísimo más consciente y más atento, donde tú estés conectando con tu bebé, con las sensaciones que ofrece tu bebé, desde el momento que empiezas a sentir esas culebritas que se sienten al principio, antes de empezar a sentir una patadita, ¿no? Entonces, de cómo te encuentras tú, cómo tus estados emocionales, cómo tus emociones, cómo tus hormonas están actuando, ¿no? Y que no es lo mismo al principio del embarazo, a mitad que al final. Preparar ese espacio donde le vas a dar la bienvenida a tu bebé, ¿no? No solamente a nivel entorno, que también se puede hacer muchas cosas, sino a nivel de personal, ¿no? Cómo se encuentra esa pareja, ese matrimonio, esa unión, esa sea lo que sea, para recibir a esa nueva vida, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros para después lanzarlas, ¿no? Y sobre todo aprovechar cada momento de ese alumbramiento, ¿no? Desde el momento que nace hasta el momento, pues bueno, pues que le empiezan a salir los dientes, un baño. O sea, las cosas que hagas, aunque sean pocas con tu bebé, que tú puedas dedicarle, que sean de manera completa. Es decir, si yo voy a dedicar este ratito a hacer esto, voy a regalarle este momento, ¿no? De escucha atenta, aunque sean balbucear, aunque no sean unas palabras, aunque todavía no sea capaz de decir mamá o papá, pero qué intención está teniendo mi hijo para comunicarse conmigo. Yo puedo empezar a tener una escucha atenta, ¿no? Puedo tener una conversación atenta a lo que yo quiero transmitirle, no solamente de forma no verbal, sino verbalmente. ¿Qué le quiero comunicar a mi hijo? ¿Qué piropos, qué frases, qué le estoy diciendo? Yo ya puedo empezar a trabajar y a modular y a tener una comunicación mucho más consciente, ¿no? Con el bebé, con la persona con la que voy a criar ese bebé. Yo puedo hacer muchísimas cosas en el momento que el niño nace, fomentar y potenciar esa sensibilidad, que el niño sea capaz, ya se sabe hace mucho que yo puedo despertar esa sensibilidad en mi hijo, más o menos como yo lo haga, es decir, cómo yo puedo trabajar esa parte de los sentidos y que los tenga muchísimo más despiertos y más atentos. Bueno, pues todo eso lo puedo hacer y estoy trabajando mindfulness. No estoy trabajando directamente, pero estoy creando esa base para que los cimientos que yo vaya a ir construyendo sean firmes. Entonces yo creo que se puede hacer incluso antes de tener
la concepción, o sea, la planificación, cómo quiero que mi hijo sea el mundo que se va a encontrar, ¿no? O el entorno al que se va a encontrar. Ser consciente, se trata de tomar conciencia con lo que está pasando, pero con lo que yo estoy, cómo yo me estoy enfrentando, ¿no? Claro. Y además ayuda mucho, en lo que es esas primeras etapas que estamos tan perdiditos, ¿no? Al principio cuando somos padres, Cierto que es. dices, bueno, ¿dónde está ese libro de El manual. Sí, madre mía, el sentido común a tope. Pues muchas gracias por la aportación, María, y nos Gracias. estamos quedando sin tiempo, así Vale. que si no tenéis ninguna cosa más que añadir, despediros y daros 1000 gracias por haber estado aquí en el Rincón del Docente Holístico y haber compartido todos esos conocimientos que a mí me han enriquecido muchísimo y espero que a la audiencia también. Y sobre todo también felicitaros por la iniciativa tan bonita que estáis desarrollando y por lo profesionales que sois en vuestro ámbito. Gracias. Así que enhorabuena. Y también dar las gracias a la audiencia por estar ahí. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y nada, ya hasta la próxima. Espero que nos volvamos a ver. Claro que sí. Y nada, adelante con vuestro proyecto. Me ha encantado. Muchas gracias a ti también por todo. Un placer y bueno, en Instagram ya. Instagram ya está. Menos mal, nos ha dado tiempo al final de podernos despedir de ellos. Darte las gracias, Emilia, de verdad. De nada. Un placer. Un placer ha sido mío. Mutuo, en todo caso. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós.